Este episodio habla de suicidio y de temas sensibles de salud mental. Recomendamos tenerlo en cuenta para quienes estén pasando por momentos difíciles. Y mi infancia, un recuerdo bonito. Difícil. Quizás cuando empecé a cantar. Sí. Todos los niños crecen, excepto uno. Así empieza el libro de Peter Pan, el eterno joven que vive en el país de nunca jamás. Cambiemos apenas 2 palabras al texto para empezar a contar otra historia. Una que comienza así. Todas las voces cambian, excepto una. Soy María Elvira Arango y en este episodio Samuel Mariño nos contará su historia, la de un niño que en el colegio sufrió el más cruel matoneo y el peor de los rechazos. Todo por tener una voz única, la misma que llegó a odiar al punto de intentar apagarla. La misma voz que hoy dibuja las notas más altas del pentagrama mientras deslumbra a los escenarios del mundo entero. La hipnotizadora voz de un soprano masculino, una suerte de trébol de 4 hojas. Bueno, mis padres son profesores universitarios, ambos, y tengo un hermano y tengo una hermana, ambos mayores que yo. Samuel nació en noviembre del 93, en un hospital de Caracas. Allí, por primera vez, sus cuerdas vocales se juntaron mientras el aire de sus pulmones las hacía vibrar. Por primera vez gritó, por primera vez, en un llanto, se oyó su voz. Vivió su infancia en una casa que siempre estuvo llena de cariño, de risas y de alegría, donde se escuchaba merengue, salsa, ritmos venezolanos. Una casa donde Samuel creció feliz. De una manera muy cariñosa también. Pero mientras en la casa todo era amor, en el colegio la historia era muy distinta. ¡Espera, enano! ¡Corre más rápido! ¡Se nos va! ¡Se me corre! ¡Rápido! ¡No te escaparás, ¡Hay que enano! escapar! ¡Eres un mariquita! ¡Mira muy mal! ¡Lo atrapamos! Samuel sufría de un matoneo constante, diario. Era una víctima más del bullying, una forma de acoso físico, verbal y psicológico que deja profundas cicatrices en quien lo padece. De acuerdo con datos de la ONG Bullying Sin Fronteras, el acoso escolar es causante directo de 200.000 muertes. Colombia es uno de los países que presenta las peores cifras. Ocupa el 9º lugar con más casos en el mundo, con 41.500. Se calcula que 7 de cada 10 estudiantes en el país sufren de algún tipo de acoso. Como muchos de esos miles de niños, Samuel también eligió callar. Yo tenía como una doble vida, porque en el colegio me molestaban, en el colegio sí sufría, y yo cuando llegaba a la casa intentaba aparentar ser un niño feliz. Yo he hablado con varias personas que han sufrido de bullying, que lo mantenemos en secreto porque nos da vergüenza. Mi vida de lunes a viernes intentando sobrevivir. Y sobre todo lo que yo me acuerdo, que la gente siempre me decía, ay, no le pares, no le prestes atención. Y sabes, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, que la gente me molestaba, que vivía con miedo, no le prestes atención. Los días en el colegio de monjas, el colegio católico en el que estudió, eran eternos. Mientras los demás niños salían felices al recreo, Samuel, en cambio, permanecía inmóvil, solo en su pupitre. El salón era su jaula que lo mantenía más a salvo. Allí todos los días esperaba, ansioso, la hora de volver a casa. En los recreos yo me quedaba siempre en el salón.
no intentaba no salir del salón. Y bueno, también no solamente eran las personas de mi clase, era todo el colegio. En realidad hubo un momento que fue todo el colegio. Uf. ¿Y cómo te molestaban, Samuel? Bueno, no solamente físicamente, sino también verbalmente, sí, de ambas maneras. Me empujaban, me golpeaban, me insultaban, por el simple hecho de que no era como los otros. La mayoría era verbal, pero también fue físico. Yo vivía con miedo en el colegio, sí. Pero a veces me pregunto si hubiese sido mejor, que hubiese sido más físico que verbal, porque las cosas que decimos a veces quedan grabadas, tatuadas en tu piel a veces, esas cosas. Y te decían cosas horribles. Horribles, me sentían cosas horribles. No solamente la potencia de lo que me decían, sino la constancia. ¡Eres un mariquita! ¿Realmente era tan extremo el maltrato cotidiano que sentías que tenías que ingeniártelas para llevar cada día de tu vida en el colegio? Bueno, te lo puedo decir, fue tan grande que todavía sigo curando todo eso. 12 años después que terminé el colegio, que ya hice mi carrera, he tenido éxito en mi carrera, todavía sigo trabajando en esas cosas de la infancia. La infancia es algo que cuando nos pasa algo, cuando somos niños, yo creo que es algo muy difícil de curar. Durante su infancia, aparte del colegio, Samuel tenía actividades diarias que fue tomando y luego dejando. Yo estudiaba piano porque mis padres, como les había comentado, son profesores universitarios, trabajan muchísimo, trabajaban de 7 de la mañana a 9 de la noche y yo terminaba el colegio a las 2:30. Entonces todas las tardes la teníamos que tener ocupada. Yo hice piano, béisbol, karate, natación, yo tejí todo, yo hice de todo. Mis padres también utilizaron esa oportunidad para también darnos la oportunidad de explorar diferentes cosas. Samuel fue creciendo, claro, sus manos, sus piernas, el vello de su cuerpo. Pero en su garganta, la manzana de Adán que marca la piel del cuello de los hombres no se desarrollaba. Mi voz no cambió, no bajó completamente cuando yo era adolescente. Mi voz no se quebró, no hizo un cambio, no hizo una muda. Entonces, por eso yo tengo esta voz aguda. Samuel esperaba que su voz cambiara para sentirse más querido y para evitar las burlas de sus compañeros de colegio. Pero los días y los meses pasaban y su voz de niño seguía empeñada en acompañarlo. Mientras tanto, Samuel seguía sufriendo y callando, mandando mensajes que en su momento sus padres no advirtieron. Yo creo que yo mandé muchas señales a mis padres y mis padres quizás no las agarraron en ese momento. Y no los culpo, así es la vida. Una de las señales que yo mandaba era que me dolía mucho el estómago. Me dolía. Yo siempre le decía a mis profesores, me duele mucho el estómago, es que mi papá me pudiera buscar al colegio. A mí eso me pasaba por lo menos, yo creo, una vez a la semana. Me llevaron a médicos, mi papá va a ver qué me pasaba en el estómago. Y finalmente era una reacción de la ansiedad que yo tenía en ese momento. Porque hoy en día no tengo ningún problema del estómago y en ese entonces tampoco sabían qué me pasaba. Y era simplemente una reacción a la ansiedad que yo estaba viviendo. Una forma de defenderse. Una forma de escapar. No veía ninguna solución y lo que pasaba también es que yo estaba creciendo, me estaba descubriendo a mí mismo, estaba pasando también por la adolescencia, hormonas, cosas biológicas que podemos probar biológicamente, psicológicamente también uno empieza a descubrirse, empieza a hacerse preguntas y yo estaba viviendo todo eso. Y bueno, la adolescencia no es fácil para todo el mundo y para mí yo creo que no fue tan fácil, pero además de eso tenía el matoneo en la escuela, tenía todas esas inseguridades reforzadas por otros, esas cosas negativas también en mi vida. Y sí, yo estaba en un momento que yo no veía ninguna luz, no veía ninguna solución para sentirme mejor. Me acuerdo que yo les pedí a mis padres también que me compraran una perra y era porque quería abrazar a alguien. En medio de tanta soledad, su perra se convirtió en su confidente. Yo me acuerdo, yo le contaba todo a mi perrita, yo hablaba con ella y yo le contaba todo. Sí, era
para sentirme menos solo. Yo estaba rodeado de mi familia, en el colegio, de amigos, quizás, bueno, que no eran muchos, pero tenía gente en mi vida. Pero yo me sentía solo, porque nunca fui sincero finalmente. Nunca expresé mis sentimientos. Siempre tuve miedo de decir cómo me sentía. En su casa, Samuel solía cantar como algo natural, como quien silba, mientras jugaba con su perrita, en la ducha, durante el almuerzo familiar. Su voz siempre fue un instrumento vergonzante. La primera vez que la mostró afuera fue en un coro de niños menores que él. Con el tiempo, todos cambiaron de voz, excepto uno. Yo entré a un coro de niños y mi voz no había cambiado, pero la de los otros niños tampoco había cambiado. Así que ya no era especial. Es algo muy, muy gracioso porque a veces decimos, ay, quiero ser especial, me quiero sentir único. Para mí en ese momento era todo lo contrario. Yo me quería sentir como los demás. Me quería sentir de verdad que nadie me juzgaba. Recently, a new client called me and started by saying, "Mr. Morgan, I really need your help, but I'm just a nobody." Those words stunned me, and I immediately called him back, and we're now helping him and his family after a terrible accident. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Everybody who comes to our firm at their time of need is a somebody. I grew up poor, but my grandmother was like a queen to us. At Morgan & Morgan, our goal is to level the playing field for you and your family at your time of need. The insurance company has unlimited money and resources. You need a firm who can fight them toe-to-toe. For right at 30 years, we have fought them in courtrooms throughout America. Our results speak for themselves. And always remember this, everybody is a somebody, and nobody is a nobody. Visit forthepeople.com to learn about our firm, Morgan & Morgan, for the people. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you. Y bueno, en el coro de niños, perfecto, porque habían otros niños, que la mayoría menores que yo, que también cantaban agudo. Uh-huh. Y entonces dije, hay otros como yo. Después, bueno, cambiaron su voz. A los 14 años, Samuel se rehusaba a conciliarse con su voz. Por eso, junto a sus padres, consultó su situación con varios doctores buscando cambiar su registro. Primero fue a un otorrino, quien le dijo que debía consultar a un foniatra, el médico experto en patologías de voz y de audición. Y bueno, algunos ofrecieron operación para que mi laringe bajara, seguida con terapia vocal y todo ese tipo de cosas. Después de visitar varios médicos, Samuel dio con uno distinto, un médico que también era cantante y que cuando oyó su voz le dio un consejo que sería definitivo en su vida. Y uno de esos médicos le dijo a mis padres y me dijo a mí también que por qué no intentaba cantar ópera. ¿Por qué no intentas cantar ópera? ¿Por qué no intentas cantar ese repertorio barroco donde existían los castrati? Porque tú sabes, en el siglo XVIII castraban a los niños para que mantuvieran esa voz aguda. Y mucha música fue compuesta para esos cantantes. Y él me indicó todo eso, me dio esa información. Los dedos buscan las teclas de un nombre. Cecilia, Bartoli. ¿Será que yo puedo hacer eso? No. Y bueno, yo dije, quizás esto pueda ser la solución para mí. Convertir eso negativo que era mi voz, eso único, convertirlo en algo extraordinario. Darle una vuelta a todo. E intentarlo. En mi casa siempre me dijeron, inténtalo. Inténtalo, que es lo malo que puede pasar.
Nada malo, por supuesto, pero en la cabeza de Samuel, las inseguridades generadas por los maltratos, por sentirse distinto, no le permitían pensar con claridad. Me daba vergüenza y me daba miedo, más que todo, me daba miedo. Necesitó un impulso de alguien muy especial para empezar a cantar de manera profesional, como lo contó en una entrevista al Medio Metro en Puerto Rico. Mi mamá prácticamente me forzó. Mi mamá me dijo: Samuel, por favor, estudia canto, tú te la pasas cantando, veo que eso te gusta muchísimo, dame ese placer que estudies canto por un semestre y luego, si no está bien, bueno, te cambias y haces otra cosa. El placer fue mutuo, de Samuel y de su madre. La voz que siempre había escondido, que habría cambiado por la más tosca voz masculina, ahora era otra, cuya belleza nunca había podido apreciar. Aparece la música en mi vida como una luz, como un escape. Yo estaba en situaciones muy, muy difíciles en mi vida, muy, muy oscuras en mi vida. La muerte, el suicidio, por supuesto que ha pasado muchas veces por mi cabeza. La situación ha sido tan extrema que sí, he pensado mucho en eso. Pero yo creo que lo que me salvó finalmente fue la música. Fue la música, porque de eso que la gente me molestaba, que era principalmente mi voz, lo convertí en mi fortaleza, en mi arma, en algo extraordinario. A mí me gusta esta área que se llama Lascia che pianga. Se lo digo en italiano rápido: Lascia che pianga mia cruda sorte e che sospira la libertad. Deja llorar, la traducción es: deja llorar mi suerte, que está suspirando la libertad. Lascia che pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertad. La libertad comenzaba a suspirar a través de la música. Samuel ingresó al conservatorio Samuel Bolívar. Luego se marchó a Francia. Allí estudió música en el Conservatorio de París, mientras se ganaba la vida como empleado en Disneylandia, dependiente de hotel y niñero. Hoy, Samuel vive entre París y Berlín, y su voz se ha escuchado en los escenarios más exigentes del mundo. El año pasado hice 52 conciertos. Fui a Australia, Japón, Corea, Sudáfrica, Europa, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Después de todo el sufrimiento, el canto fue su catarsis. Hoy millones de niños recorren el camino de acoso que transitó Samuel, sin ver la luz que él logró encontrar. Así lo explica la experta Lina María Saldarriaga, magíster en Psicología de la Universidad de los Andes y PhD en Psicología del Desarrollo de la Universidad de Concordia, en Canadá. Más o menos el 10% de los niños de una clase que sufren intimidación escolar, una de las palabras que estamos tratando en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, de quitar del lenguaje es matoneo. Llamamos a esto bullying, intimidación escolar. En Colombia, específicamente en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación lo llama hostigamiento escolar y todo se refiere como a lo mismo. Además de borrar la palabra matoneo, la doctora Saldarriaga dice que hay que desmontar varios mitos en torno al bullying. Y es que hay una idea que el bullying es que se lo montan a uno. Y que el chiste, y que el sobrenombre, y que el dejarlo encerrado, y que la cancioncita que se inventan, eso no tiene ningún efecto, ¿sí? Y hay gente que me dice, la vida no es fácil, el bullying forma el carácter, usted tiene que ponerse duro, porque es que usted ¿qué cree? Que cuando llegue al trabajo el jefe lo va a tratar así bonito, y en realidad no es eso. En realidad el bullying sí tiene unos efectos muy importantes a nivel de salud mental, y a nivel de salud mental que van desde
generar ansiedad, preocupación, malestar, hasta que una persona puede llegar a quitarse la vida o a pensar. El simple hecho de tener ideación suicida o contemplar la idea de quitarse la vida ya es un efecto. La muerte, el suicidio, por supuesto que ha pasado muchas veces por mi cabeza. En una entrevista al diario El País de España, Samuel contó que sus padres se enteraron del bullying que sufrió solo cuando lo hizo público en los medios de comunicación. Los papás necesitamos entrenarlos en cómo conversar esto. Es que muchas veces ni siquiera saben por qué cosas preguntar. ¿Sí? Como yo a veces les digo, ¿usted le ha notado algún cambio? ¿Está durmiendo más, durmiendo menos, más retraído? ¿Está perdiendo cosas? Incluso a veces tiene golpes en su cuerpo. Ni idea, libro. Yo no me doy cuenta de eso. Entonces la conversación es el mejor vehículo para empezarse a dar cuenta de esto. ¿Qué preguntas hay que hacerse? Sencillas. No esas preguntas de sacar con ganzúa, que son aburridísimas, sino como, oye, te he notado últimamente muy callado. ¿Hay algo que te está preocupando? O sea, yo sé que Joaquín, que era tu mejor amigo, se fue del colegio. ¿Estás bien? ¿Ya tienes otros amigos? ¿Hay alguien que te esté molestando? ¿Alguien que te esté diciendo algo? Si queremos mejorar los índices de acoso, de bullying, es necesario que los padres y los mayores sean conscientes de que las relaciones entre los niños son tan serias como las de los adultos. Yo oigo a papás y a mamás decir, es que eso son cosas de niños y de niñas. Y porque no seas tan exagerada. Eso no importa. Y en realidad sí importa. Si nosotros legitimamos la agresión y en estos casos que ya son tan conocidos en nuestro país, permitimos que todo el tiempo le estén diciendo a un niño o una niña, es que tú eres un bruto imbécil o que eres un gordo, no sé qué, con todos los adjetivos que se puede tener, empezamos a pensar que eso está bien. Según su forma de ser, los niños que son acosados se manifiestan de distintas formas. Samuel, por ejemplo, se aislaba en el salón. Otros actúan de otras maneras. Los niños que son víctimas de intimidación escolar o de bullying tienen un profundo sufrimiento. Lo que pasa es que ese sufrimiento se expresa de maneras diferentes. Hay unos que se aíslan, hay unos que no se conectan, hay unos que se retraen y prefieren no sentir. Hay otros cuyo dolor es tan profundo que pueden llegar a contemplar la idea de quitarse la vida. Hay otros que pueden empezar a agredir a los demás. El bullying, cuenta la doctora, es un asunto sistémico que trasciende el drama de quien lo sufre. Estamos hablando de una situación en la cual uno o varios niños deliberadamente y con intención agreden a otro donde hay un desbalance de poder. Entonces, ¿a qué me refiero con desbalance de poder? Es un niño, por ejemplo, o una niña que tiene menos amigos, que es más chiquito, que está en un curso atrás, que es más flaquito y más delgadito, que en general no sabe cómo defenderse. Y la tercera característica es que esto ocurre de manera sistemática y repetida. El daño más grande está en lo que los niños y las niñas piensan acerca de sí mismos. Eso incluye la autoestima, eso incluye su posibilidad de construir una relación de pareja, eso incluye su identidad, si yo soy heterosexual, homosexual, lo que sea. Por ejemplo, hay niños y niñas que pueden pensar que tener una identidad sexual diversa está mal. Eso estuvo a punto de pasarle a Samuel, quien por rechazar su orientación sexual y querer cambiar esa voz de niño que maduró para el canto, estuvo a punto de perderse y perder por completo su autoestima. Yo creo que hubiese perdido también mi identidad, porque yo creo que mi voz es mi identidad también. Ese soy yo. Y cada día queriéndome a mí mismo, aprendiéndome a querer a mí mismo. Y eso es lo que también le quiero decir a la gente, que se quieran a sí mismos, que se quieran como son. Poco importa, gordo, bajo, flaco, alto, rubio, moreno, que se quieran como ustedes son. Es muy difícil hoy en día, también vemos las redes sociales, todos esos mensajes que la gente manda, que tienes que ser de cierta manera, tienes que sean como ustedes quieran ser. Hace un tiempo, Samuel fue escogido como vocero en temas de salud mental. Hoy, convertido en una estrella de la ópera, está empeñado en ayudar a quienes hoy atraviesan una infancia muy dolorosa. Yo no quiero que la gente se sienta como yo me sentí antes. Bueno, yo sé que es algo imposible quizás, pero si yo puedo prestar mi voz a esas personas que sienten que no tienen una voz, lo haré.
yo quiero hacer eso. Para mí no es suficiente hacer a la gente feliz. No, yo también quiero quizás curar a la gente con mi arte, con mi voz, con mi música y con lo que tengo que decir. Inspirar a la gente y decirle que sí se puede, que de verdad sí podemos. Queremos escuchar tu voz. ¿Nos cantas algo? ¿Por qué no invitamos a la gente que nos está escuchando que cierren los ojos y se pregunten, ¿de verdad el género de su voz importa? Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y de Boombox y Caracol Televisión. Este guión fue escrito por Germán Izquierdo y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es María Elvira Arango. www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas a gestionar su salud mental, un proyecto de la Fundación Santo Domingo.